No estamos reunidos por obligación, o tradición, o miedo, o culpa. No estamos reunidos simplemente para cantar, predicar, ser entretenidos. No estamos reunidos para cambiar lo que Él ha escrito. No estamos reunidos para alterar lo que Él ha dicho. No estamos reunidos para ignorar su voz. Al contrario, Estamos reunidos para declarar su gloria, no para pregonar la nuestra. estamos reunidos para celebrar su amor, que fue probado en la cruz. Estamos reunidos para magnificar su nombre, para que otros sean salvos. Estamos reunidos porque Dios nos amó primero. Él nos ha llamado a vivir en comunidad Hemos escuchado las buenas nuevas. y el Evangelio nos ha transformado. Estamos reunidos para adorar a nuestro Creador, A nuestro Padre, a nuestro Redentor. a nuestro Salvador. Estamos reunidos para recibir de su gracia y misericordia, Ofrecernos como sacrificio vivo. rendirnos a su voluntad, Estamos reunidos para darle a conocer con nuestras vidas, con nuestras fuerzas. con todo nuestro ser. Es por eso que cantamos. Es por eso que celebramos. Es por eso que estamos unidos. Es evidente que vivimos en medio de un conflicto universal. Y, disculpa, no me refiero a las guerras, a los conflictos en medio de las naciones, a las guerras ideológicas o a todas las teorías de la conspiración acerca de la destrucción del mundo. No, me refiero al conflicto cósmico universal, el origen del mal. ¿Por qué ocurren cosas malas a la gente buena? O a los que pensamos que somos buenos. ¿Y por qué a la gente que pensamos que es mala no le ocurren las cosas malas? Vivimos en un mundo injusto. Bienvenidos a este espacio. Ya sabes, lectura de la Biblia, oración y sobre todo el poder descubrir el rostro de Jesús, nuestro Salvador, a través de la palabra. Quiero invitarte para que antes de empezar la reflexión de hoy, cantemos un himno titulado Canto al Gran Amor, porque es ese canto al gran amor que solamente proviene de Cristo Jesús. Luego oraremos juntos. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado
Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado en una cruz para que salvo sea yo. Oremos. Querido Señor y buen Dios que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre en este momento. Te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias por esa bendita esperanza. Y ahora, Señor, junto a las personas que están al otro lado de la pantalla, pedimos la presencia de tu Espíritu para que nos ilumine, para que permitas que solamente pueda ser el portavoz del mensaje que es tan importante que comprendamos hoy, y es la verdad presente que nos dará la seguridad de estar en el camino de la salvación. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como lo habéis visto en la portada, el título del mensaje es El mejor mensaje del mundo. ¿Cuál es la mejor noticia que podrías recibir? Seguro que has recibido noticias en las que te dicen tu familiar, tu tío, tu mamá, tu hermano, tu sobrino, tu hijo se ha sanado, se ha curado, está fuera de peligro, ya no está más en la unidad de cuidados intensivos. Pero imagínate esta noticia, vida eterna. ¿Cómo? Sí, vida eterna, no muerte, no sufrimiento, no dolor. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan espectacular! ¿Te gustaría recibir ese mensaje? Pues este es el mensaje que tenemos para hoy. Te decía en la introducción que vivimos en medio de un conflicto universal. El conflicto en el que intentamos dar respuesta al origen del mal. Cuando hablamos del mal, evidentemente debemos de hablar del bien. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que toda dádiva buena, todo buen perfecto viene de Dios. El originador del bien es Dios. ¿Quién es el originador del mal? De acuerdo a la Biblia, Satanás es el que originó el mal. Satanás hace el mal, provoca el mal, disfruta con el mal y hace algo más caótico todavía. Hace que los seres humanos pensemos que el originador de todo mal es Dios. Te doy un ejemplo muy sencillo. Cuando se muere un familiar, cuando se muere un ser querido, tenemos la siguiente expresión: mi Diosito se lo llevó. Y hace poco me decía un niño de 10 años, Diego, Dios es egoísta. Y yo le decía, ¿pero por qué Dios es egoísta? Me dijo, sí, porque mi papá mejor estaría con nosotros, pero Dios es tan egoísta que se lo ha llevado y lo tiene con él allá cuando mejor estaría con nosotros. ¿Cuánta falta nos hace? ¿Cuánto lo extrañamos? Claro, desde esa perspectiva, el niño tiene toda su razón. Y la pregunta es, ¿Dios es así de arbitrario de llevarse a la gente aquí, allá o no? ¿O tiene una sentencia hasta cuándo vives tú, hasta cuándo vive el otro? El originador de ese pensamiento es Satanás. Porque Dios, de acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Él solamente quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Satanás usurpó algo. Él quiso ser como Dios. Él quiso tomarse el derecho a que se le adorara como se adora a Dios. Y la adoración solamente le pertenece al Creador. Satanás emplea la coerción para obligar a las personas a que le adoren. Satanás odia a Jesús totalmente, pero le encanta imitarlo. Y lo imita para confundirte a ti, para confundirme a mí, para intentar confundir al mundo entero. Dios nos ha dejado suficientes señales, suficientes evidencias para que no seamos engañados. Nuestra obediencia en Jesús es segura solamente si decidimos seguir las evidencias que se nos ha dejado en la palabra. La verdad presente no ha cambiado. Esta es la verdad presente. Y quiero que anotes esto muy bien. Esta es la verdad presente. Esta es la gran verdad que ha sido presente para cada generación desde que entró el pecado hasta nuestros días. Esta es la verdad presente. Todos somos pecadores. Eso es verdad, de acuerdo a la Biblia. Todos somos pecadores. No hay ni uno bueno. Por lo tanto, todos estamos perdidos. Absolutamente todos estamos perdidos. Y eso quiere decir que todos necesitamos un Salvador. Pero aquí la buena noticia de la verdad presente. Y es que ese Salvador es Cristo Jesús. Aquel que nació, aquel que vivió y caminó por las calles de Palestina, en Jerusalén y por todos los alrededores. Aquel que hizo grandes milagros, aquel que prometió que oraría por ti, aquel que prometió dar su vida por ti y la dio en una cruz, aquel que prometió que al tercer día resucitaría y resucitó, aquel que prometió que vendría y ya muy pronto vendrá. Esa es la verdad presente.
Y esa verdad la encontramos sintetizada en 3 mensajes en la Biblia. Y vamos a ir a la Biblia rápidamente para ver esos 3 mensajes. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, que por cierto, la palabra Apocalipsis ha sido muy mal empleada. Mucha gente, cuando ocurre algo terrible, dice, esto es el Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa simplemente revelación. ¿Recuerdas las cámaras de fotografía analógicas? Aquellas que te llevaban un carrete. Pues dentro estaban las fotografías, pero no las podía ver a simple vista. Así que lo que tenía que emplear era ir y llevarlas a que las revelen. Pues Satanás ha nublado la imagen de Dios, haciéndonos creer que Dios es el que ha provocado todo el mal que existe, y es por eso que necesitamos la revelación. Y aquí tenemos la palabra entera, es la revelación, y el libro de Apocalipsis es la revelación de la última pieza que nos falta para ver el rostro completo, amoroso y misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos allá. Apocalipsis 14, versículos 6 al 11, encontramos ese mensaje de 3 ángeles, 3 mensajes espectaculares. Versículo 6 dice, entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un primer ángel que trae un mensaje. Y el mensaje que trae este primer ángel es la invitación a la adoración verdadera. Los seres humanos hemos sido creados para adorar. Y cuando no adoramos a Dios, terminamos adorando a cualquier cosa, incluso a nosotros mismos, incluso a cualquier otra cosa creada, menos a Dios. Es por eso que Satanás quiere que quitemos la mente de realmente quién es Dios. Para muchas personas hoy hablar de Dios es hablar de locura. Pero en este mensaje encontramos el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo prometido, que nació, vivió en este mundo. Se decía de él que moriría, pero también de que resucitaría. Y además de que resucitaría y que volvería. Ese es el Evangelio eterno. La palabra Evangelio significa la buena noticia. Y esa es la buena noticia. Esa es la noticia que está en el centro de la verdad presente. Estamos perdidos y necesitamos un Salvador. Y ese Salvador, queridos, queridas, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Se nos invita a temer y darle gloria. Este temer no es el temor, no es el miedo, no es la fobia. Dios no quiere que le tengas miedo. Es simplemente que necesitamos rendirnos. Por eso dice temer y darle gloria. ¿A quién le damos gloria? ¿Ante quién nos rendimos? El ser humano no se quiere rendir ante nadie. Nos hacemos los fuertes, los grandes, los ilustres de mente para no sucumbir ante otras personas, porque no queremos ser dominados. Pero lamentablemente terminamos confiando en alguien. Te hago la siguiente ilustración que es real. Probablemente hayas viajado en un avión. Te pregunto, ¿conocías al piloto del avión, al copiloto? ¿Sabías o conocías su estado emocional antes de pilotar el avión? ¿Sabías si por si acaso no estaba ebrio o no? ¿O si venía de una discusión en su casa o no? Pero aún así te subiste a ese tremendo aparato que pesa tantas toneladas, confiando en que el piloto despegaría y aterrizaría y te llevaría al lugar donde ibas. Somos vulnerables. Y hay algunas cosas en las que no prestamos mucha atención, pero en cuanto a la fe, que es el camino que nos lleva a tener esa felicidad, aún viviendo en este mundo con todos los desastres que tenemos, no nos rendimos. Pues el Señor nos dice, ríndete a mí, dame gloria a mí, porque no va a ser en vano el esfuerzo, el sacrificio que hagas. Luego nos dice también el mensaje del primer ángel que la hora del juicio ha llegado. Cuando revisamos las profecías, vamos a Daniel capítulo 8, versículo 14, y nos vamos a dar cuenta de esa profecía de las 2300 tardes y mañanas. Aquella profecía que empezaba con la restauración de Israel cuando salía de la deportación donde se encontraba ya con el reino de Medo-Persia, y desde allí se empezaban a contar esas 2300 tardes y mañanas que están cortadas de las 470 semanas que están destinadas para el pueblo judío. Y desde allí contamos y vamos a hacer el conteo profético respetando el conteo día por año que nos presenta la Biblia, y vamos a llegar desde el 427 a.C. a 1844, cuando Jesús, en su intercesión
por nosotros, pasa del lugar santo al lugar santísimo. Nuestros pioneros adventistas tuvieron un gran chasco, pero luego hicieron lo que la palabra dice, que leamos, estudiemos la palabra y se dieron cuenta que lo que había ocurrido en 1844 era eso, que el juicio investigador había empezado. Y justo en 1843, 42, 43 y 44 se empieza a predicar el mensaje del primer ángel. La hora del juicio ha llegado. El evangelio eterno hay que levantarlo nuevamente. Y con esto último especial, espectacular que encontramos aquí, adorar al Creador. Se nos invita a que adoremos al Creador. Y no tenemos ninguna otra imagen en la Biblia acerca de adorar al Creador que lo que encontramos en el Decálogo. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11, encontramos el cuarto mandamiento, la cuarta palabra de Dios en la que nos indica y nos recuerda que debemos adorar al Creador. Pero esto no solamente aparece allí. Cuando revisamos la Biblia, en Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17, se nos recuerda que está allí como estatuto perpetuo, que el sábado es un día de servir, de agradar al Señor y de hacer el bien, y es una señal entre el pueblo de Dios y entre su pueblo y Dios. Pero vamos un poquito más atrás porque esto no es de los judíos. Cuando revisamos en la creación nos vamos a Génesis capítulo 2, versículos 1 al 4 y nos encontramos que como sello, colofón de la creación, aparece el sábado, santificado, bendecido y disfrutado por el Señor. Luego nos vamos a dar cuenta que en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, la razón por la cual se guarda el sábado es porque Dios nos liberó de la esclavitud del pecado simbolizada en Egipto. Y al liberarnos, el sábado se convierte en ese día de la fiesta en la que recordamos que tenemos un Salvador, que tenemos un Creador y es a quien debemos adorar. Por lo tanto, este primer ángel nos recuerda que el Evangelio eterno es el mensaje y es la noticia donde tenemos la fuente de la verdad eterna y presente para cada momento. Cristo es la solución a todos nuestros problemas ante el pecado. Por eso se nos invita a que nos sometamos al Señor, que nos rindamos a Él, porque va a haber un juicio, un día se va a hacer justicia. No debes hacer la justicia por tus propios medios, o como cristianos esperar de que Dios un día se enfade y se vengue de todos aquellos que han decidido rechazarlo. No, porque tampoco funciona de esa manera. Llegará la hora del juicio y Dios hará justicia. Dios va a hacer justicia porque no quiere que el mundo continúe, o confiamos en la justicia de los seres humanos, que como la Biblia dice a través del profeta, la justicia humana es como trapo de inmundicia. Y termina este mensaje del primer ángel invitándonos a adorar al Creador, recordándonos, apuntándonos hacia ese mandato precioso que tenemos en el Decálogo de respetar, de vivir, de disfrutar y festejar el santo sábado, que es el día del Señor. Así lo estipuló Él y no ha cambiado. Por si acaso, si alguien te ha dicho que lo han cambiado, pues no es así. Revisa, cuando Jesús estuvo en esta tierra, estuvo en las sinagogas en sábado. Si hubiese querido cambiarlo, Él mismo lo hubiese dicho. El segundo mensaje, porque recuerda que eran 3 mensajes, lo encontramos en Apocalipsis 14:8. Y en Apocalipsis 14:8 encontramos lo siguiente. Un segundo ángel lo siguió al primero diciendo, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Cuando pensamos en Babilonia, rápidamente viene a nuestra mente Babel. La Babilonia antigua, la que desafió a Dios, la que quiso ser como Dios. También nos recuerda la Babilonia de Nabucodonosor, a quien Dios le reveló la historia de los tiempos a través de un sueño, pero aún así desafió a Dios y quiso hacer una estatua entera de oro para que le adoraran. ¿Lo recuerdas? Pero que al final este rey altivo se sometió a Dios y terminó alabando a Dios. Pero Babilonia sigue simbolizando la confusión. Babilonia sigue haciendo lo que dice el texto, dando de beber del vino. El vino que embriaga no es el vino que utilizó Jesús. Vas a escuchar que muchas personas dicen, no, Jesús convirtió el agua en vino en una fiesta y pensará que era el vino con alcohol. No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque ese vino no embriaga. Pero dice que esta Babilonia tiene un vino que embriaga. Un vino que hace que se pierda la noción, un vino que confunde, como dice el Proverbios. No mires el vino como rojea
¿Y cómo? Porque el vino que es el mosto no produce esto, pero el vino que es fermentado sí. Y es el vino con el que se produce fornicación. Fornicación es el proceso, el producto de no tener esa relación íntima que Dios quiere que tengamos con Él. Por eso Él siempre aparece diciendo que Él es el esposo y nosotros somos la novia. Sino que en lugar de tener una relación íntima con nuestro Creador, tendremos una relación íntima con cualquier otra cosa que no sea Dios. Y quien motiva todo esto es el enemigo de Dios, que es Satanás. Así que en el mensaje del segundo ángel se nos advierte de que Babilonia, el centro de la confusión, manejada y dominada por Satanás, quien es el que está detrás, y se vale de instrumentos e instituciones y organizaciones humanas para confundir a los seres humanos acerca de quién realmente es Dios. Incluso se hace pasar por Dios, hace lo siguiente. Y la Biblia nos dice lo siguiente: esa Babilonia va a ser desenmascarada. Pero no va a ser desenmascarada porque se le denuncie, porque se hable de ella, porque no. Va a ser desenmascarada por el Evangelio. Porque cuando levantemos a Cristo, la gente va a ser atraída hacia Él. Y levantar a Cristo no es los argumentos, sino es que es vivir como Cristo. Cuando vivimos como Cristo, reivindicamos el carácter de Cristo. Así que eso es lo que el Evangelio nos invita a vivir. Recuerda que el Evangelio es nacer de nuevo, dejar que Cristo, no imitar a Cristo, sino dejar que Cristo viva en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Las cosas que yo ahora hago, las hago no porque yo quiera hacerlas, sino que las hago porque Cristo que vive en mí es quien me motiva a poder hacerlas. Esa Babilonia representa la falsa adoración. Recuerda que el conflicto, el gran conflicto es por la adoración. Y Babilonia le encanta hacer pasarse o imitar a Dios. Y esa Babilonia caerá. Luego tenemos el tercer mensaje. Recordemos que el primer mensaje, encontramos allí el mensaje a la adoración verdadera. El segundo mensaje nos habla acerca de el final de la falsa adoración, que Babilonia va a caer. Y el tercer mensaje nos habla de la advertencia a no intrometernos en esa falsa adoración. Y es que Dios te ama tanto que nos ha dejado todas las señales seguras para que no nos dejemos engañar o confundir por el enemigo. Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 10. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los ángeles y ante el Cordero. Y leo el versículo 11, que muchas veces es controversial también. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. ¿Qué quiere decir este ángel con este mensaje? ¡Wow! Es impresionante. Sencillo. Recapitulemos un poco. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a cancelar la deuda que tú y yo tenemos por el pecado. Si yo rechazo esa deuda, si yo rechazo a Jesús, no la deuda, si yo rechazo a Jesús, que es el que va a pagar esa deuda, el que ha decidido pagarla, el que ya la pagó incluso, si yo decido rechazarlo, lo voy a pagar yo. Así que cuando la Biblia nos habla así como que de ira, no es que es la ira de Dios, sino que simplemente, si yo no dejo que Jesús pague, pago yo. Si yo le digo a Jesús, lo siento, yo no quiero que tú pagues mi deuda, incluso niego que tengo una deuda porque yo soy bueno y yo no vivo en pecado. Entonces, al final voy a pagar yo, porque Jesús pagó con su propia vida, y si yo no dejo que Jesús pague, entonces voy a pagar yo con mi propia vida. Lamentablemente, será de esa manera. Ahora, abordemos esto de la ira de Dios. No es que a Dios le dé rabia, Dios no anda enfadado, Dios no anda enojado, ni tampoco que es que esta es la venganza de Dios. Sí, hay un versículo en Romanos, bueno, hay varios, en Romanos capítulo 12 vas a encontrar que dice, mía es la venganza, y es un texto tomado del Antiguo Testamento que lo cita el apóstol Pablo. Dios dice, hey, ustedes no hagan venganza, ustedes no busquen destruir a Satanás ni al mal. El mal simplemente se vence haciendo el bien, y el bien solamente viene de mí, así que dejen que yo viva en ustedes
entonces van a aprender a hacer el bien. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imitéis las conductas, ni la forma, ni el estilo de vida de este mundo. Antes bien, dejad que yo transforme vuestras mentes con el poder del Espíritu Santo, y así vais a aprender una manera de pensar y vais a descubrir que mi deseo para vosotros, mi voluntad para vosotros es perfecta, es adorable y es agradable. Eso nos dice el apóstol Pablo a través de esta carta al libro de los Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que la ira de Dios simplemente es el resultado de retirar su misericordia. Dios simplemente dice: como yo te amo, debo de aceptar que eres libre y no puedo obligar a que aceptes mi salvación, así que eres libre. Puedes continuar, puedes seguir. Y lo único que ocurrirá es que se ejecutará la sentencia que está escrita acerca del pecado. La paga del pecado es muerte. Y en este mundo en el que estamos viviendo es un mundo de muerte. Continúa explicando porque también dice el fuego eterno. ¿Qué tiene que ver eso con el fuego eterno? De aquí muchos han sacado la idea de un infierno que está ardiendo en llamas. No. Fuego eterno simplemente es el símbolo de la exterminación total del mal. El mal va a desaparecer y se emplea la figura del fuego eterno porque las consecuencias del fuego son eternas. Lo que se quemó, no vuelve a estar más. El mal será extinguido eternamente. En ningún lugar va a estar Satanás, nadie va a estar pidiendo, rogando esto, no, de ninguna manera, eso no va a ocurrir. Quienes hayan rechazado la paga de la vida de Dios pagarán con su vida y simplemente dejarán de existir. El fin del mal es un acto de misericordia. Uniendo todo esto, el fin del mal es un acto de misericordia de Dios, porque sin la intervención de Dios, este mundo está destinado a irse al trasto. Y Dios lo único que va a hacer es detener el sufrimiento prolongado, el dolor prolongado, y va a haber un solo acto en el que todo el mal será destruido. Y el ser humano, aunque haya rechazado a Dios, Dios no quiere que esté sufriendo por siempre. Por eso llegará un momento en el que Jesús dirá: hecho está, consumado es. Y por último, queridos amigos, estos tres mensajes de estos tres ángeles son muy especiales. Porque recordamos, tenemos el Evangelio eterno, la invitación a adorar al Señor, saber de que va a haber un juicio y entregarnos al Señor porque en ese juicio nosotros vamos a estar seguros. Se nos advierte de que Babilonia caerá y también se nos ha advertido de que va a haber un momento en el que Satanás intentará por todos medios imitar a Dios. Y es por eso que aparece en el texto una marca, la marca de la bestia. Muchos han dicho que es un microchip, otros han dicho que es un código de barras, pero no es nada de eso, no tiene nada que ver con algo así. Incluso en el contexto en el que estamos viviendo, algunos dicen que eso ya está puesto en la vacuna. No. Mira, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, recibiremos el bautismo diario del Espíritu Santo. Por eso es que no basta solamente con el bautismo por agua, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: yo ciertamente os bautizo con agua, pero pronto vendrá uno que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Porque el bautismo del Espíritu Santo es esa renovación diaria constante que nosotros hacemos para no llegar a llenarnos de orgullo y utilizar nuestra fuerza y experiencia espiritual para decir de que ya podemos. Porque nunca vamos a poder, nunca. Todo lo puedo ¿en quién? ¿En mi experiencia? No. ¿En mi sabiduría teológica? No. En Cristo, que es el que me fortalece. En mí absolutamente no hay nada. Así que al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, recibiremos el bautismo y luego recibir el bautismo diario, el Espíritu Santo, recibimos automáticamente el sello de Dios, porque es el Espíritu Santo transformando nuestro corazón, nuestra vida a la semejanza a la del Señor. Y este sello es la parte interna, pero hay una parte externa de ese sello. Y ese sello exterior es el sábado. Es el día que el Señor dejó como señal para que nosotros podamos adorarlo. Busca Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y versículo 20. Allí nos recuerda que el sábado es una señal de Él y su pueblo, la relación que tenemos con Él. Y es la señal externa que tenemos con Él. La señal interna es lo que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Por eso es de que no basta con guardar el sábado. No. Se necesita también esa otra experiencia. Ahora,
Al contrario, por el otro lado, al rechazar a Dios, aceptamos automáticamente la marca de la bestia, porque bajo el engaño y la coerción de Satanás, que es quien alimenta nuestro orgullo espiritual, haciéndonos creer que podemos por nuestros propios medios. Muchas personas hoy ya dicen, bueno, Dios va a salvar a todos, así que no pasa nada, tranquilos. No estamos hablando de personas no creyentes, estamos hablando de personas que creen, pero lo creen a su manera. ¿Recuerda la declaración de Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23? En aquel tiempo muchos dirán, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, en tu nombre, lo hicieron en el nombre del Señor, pero no lo hicieron como el Señor quería. De hecho, el Señor les contestará, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de iniquidad. Y la palabra iniquidad en griego es la palabra anomía, de donde viene la palabra ley. El prefijo a es sin, nomos es ley. Lo habéis hecho todo sin las instrucciones mías, lo habéis hecho todo sin mí, por eso no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que al rechazar a Dios, automáticamente aceptamos la marca de la bestia, porque la marca de la bestia no solamente es lo que vamos a decir a continuación, sino que en lugar de que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, creeremos que nosotros mismos podemos transformarnos porque leemos como queremos la Biblia, aceptamos lo que queremos de la Biblia, interpretamos como queremos de la Biblia, y Satanás de esa manera falsifica al Espíritu Santo haciendo falsos milagros, que la mayoría de ellos son cambios de actitud basados en nuestros propios esfuerzos. Y por último, hay una marca externa que tiene que ver con el día cambiado de adoración. En la Biblia, en el capítulo 7 de Daniel, se nos advierte que quien iba a hacerse pasar por Dios cambiaría los tiempos y la ley. Y en la palabra no hay ningún argumento con el cual podamos decir que el santo sábado que el Señor dejó para que se adorase, se cambiase a domingo. Pero ¿cuándo adora todo el mundo? La palabra es clara, lo dice. Por aquí te dejaré un vídeo con una explicación en 2 minutos acerca de la verdad del sábado. Por cierto, esa falsa adoración aún puede ser cambiada y el Señor tiene personas que aún no han conocido el verdadero día de descanso. Me encanta cuando escucho los testimonios de las personas que descubren el sábado de adoración y se entregan al Señor para renovar sus votos acerca de la verdad que va creciendo en ellos y aceptar que el día que el Señor tiene para que recordemos que Él es nuestro Creador y que Él es nuestro Redentor, Restaurador, es el Santo Sábado. Hay engaños ocultos y el Señor nos ha dejado este mensaje con la verdad presente para que no nos dejemos engañar. La verdad del santuario para muchos hoy ya no es importante. La verdad acerca de los mandamientos de Dios para muchos hoy ya no es importante. Muchos piensan que Dios va a salvar a todos y por lo cual predicar el Evangelio no es importante. Algunos dicen que amar es lo mejor, pero el amor es de Dios y Dios es quien ha fundamentado el sábado, no el domingo y ningún otro día. El día lo ha elegido Él, ¿por qué tenemos que cambiarlo nosotros? Quiero invitarte a algo, querido, querida. Probablemente pertenezcas a la iglesia adventista, probablemente no pertenezcas a ninguna iglesia, pero estoy seguro que quieres ser salvo, estoy seguro que quieres vivir eternamente y bien. Quiero que sepas que Jesús muy pronto viene. Hoy es el día de tomar una decisión. Por eso quiero invitarte a que escuches ese sonido que hay ahora en tu corazón. Toc, toc, toc. Esa voz del Señor llamándote, esa voz del Señor diciéndote, ¿me escuchas? Y si lo escuchas, querido, querida, no endurezcas hoy tu corazón. Es Él quien te llama, no soy yo. Él fue el que dio la vida por ti, no yo. Él es el que te ama. Él es el que está esperando con los brazos abiertos como en la cruz para abrazarte, para que nunca salgas de allí, para cuando venga poderte sentar, poder Él sentarse a tu lado y comer contigo, porque eso es lo que quiere, estar contigo por la eternidad. Si quieres y deseas que eso ocurra en tu vida, quiero invitarte para que cantemos un último himno que se titula Padre Amado. Y mientras lo cantemos, pensemos en que el Señor te ama lo suficiente y por eso te dejó estas suficientes señales, estos 3 mensajes espectaculares con esta verdad presente en la que nos recuerda que somos pecadores, que estamos perdidos, pero aún así Dios decidió amarnos y envió a Jesús. Y la pregunta es, ¿lo aceptarás en tu corazón? ¿Renovarás el pacto con Jesús hoy en este día, en este momento? Cantemos, Padre amado, y luego oramos.
Padre amado, Padre, gracias porque en tus sueños estamos nosotros. Gracias porque en tus sueños está cada una de las personas que está ahí al lado de la pantalla. Gracias porque en tus sueños está el mundo entero. Gracias porque tu gran deseo, Señor, es restaurar tu imagen en nosotros. Padre, reconozco que somos pecadores. Y hoy deseamos, Señor, renovar el pacto contigo. Algunos otros hoy le dirán al Señor, sí, por favor, Señor, paga mi pecado, porque cuando vengas quiero estar contigo para siempre. Señor, recibimos estos mensajes. Ha sido muy rápido, pero los revisaremos, los estudiaremos, porque queremos vivir contigo para siempre. Padre, te pido por aquellos que todavía no conocen, no han escuchado estos mensajes, por aquellos que los han escuchado y los rechazan. Y te pido por nosotros para que por testimonio atraigamos a las personas a vivir la verdad presente contenida en estos mensajes. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Deseo que el Señor te siga bendiciendo, que disfrutes de este día, sea el día o sea el momento en el que estés viendo esto. Compártelo si ha sido de gran bendición para ti con otras personas. Y lo que más deseo es que cuando venga el Señor estés allí. Dios te bendiga. Hasta pronto.